trabajando, era como un miércoles o algo así, y estaba trabajando en su casa. Y entonces vinieron unos niños, era de noche, y vinieron unos niños de la urbanización recogiendo dulces, gloria al Señor, porque todos vestidos de un montón de cosas. Y cuando llegaron allí a casa de Yelixa, que yo estaba ahí haciendo algo y estábamos hablando en la parte de afuera, en la marquesina, y cuando llegaron a la casa de Yelixa, gloria al nombre del Señor, pues como no es mi casa, pues así que yo hice silencio y no para ver qué ella decía, pero hice silencio, gloria al Señor. Y Yelixa le dijo, no, Dios le bendiga, no lo celebramos, Dios les guarde y Dios les cuide. Bueno, no hay que ofender tanto para decir la verdad, gloria al Señor. Y ellos siguieron por ahí y ya usted sabe, gloria al Señor. Nosotros no celebramos estas actividades, no comemos dulce, ni damos dulce tampoco, gloria al Señor, amén. Pero también hay que decir, amado, que las tinieblas por ahí están, las tinieblas están revueltas, pero la cobertura de Dios también está sobre nosotros y nosotros le servimos a un Dios y nosotros no estamos tentando a nadie cuando venimos a un culto para adorar a Dios. Yo respeto el que no dé culto, pero yo creo que la cobertura de Dios está sobre nosotros, no hoy, todos los días de nuestra vida, donde quiera que vayamos a ir al culto, el Señor está con nosotros. Amén, amado. Así que damos gloria a Dios porque en este día, día de la Reforma, podemos adorar a Dios. El domingo hubo un estudio de la Reforma. Yo no voy a entrar en la reforma hoy porque, aunque es muy importante, creo que cada uno de nosotros debe conocer la historia. Usted sabe cuál fue uno de los problemas de Israel cuando aquí daban los institutos. Uno de los problemas de Israel fue que se olvidó de la historia. Entonces, la Biblia dice, y se levantó un faraón que no conocía a José. Entonces, no repetir la historia, a veces puede ser que se levante gente que no conozca de dónde salimos, ¿verdad? Y como le pasó a José. Y nosotros a veces, pues de igual manera, amado, gloria al Señor, nosotros tenemos que saber la historia, ¿verdad? De dónde venimos, por qué servimos, de dónde vienen los orígenes de muchas cosas. Pero ese no fue el tema que el Señor me dio, sino que meditando y hablando con una persona en estos días, llegó este texto bíblico, amado, que quiero compartirlo un momentito breve, pero me gustaría que usted ahí sentado busque Santiago, capítulo número 1. Santiago está bastante al frente en el Nuevo Testamento, ya para los últimos libros, así que los últimos, no sé, algunos 5, 6, 7 libros, por ahí está Santiago. Búsquele Santiago, capítulo número 1, verso 12 en adelante. Varios versos que están aquí que quiero compartir. Gloria a Dios. La Biblia está dividida en los capítulos, ¿verdad? Están divididos, pero también hay como subtemas en cada divisiones de estos textos bíblicos. Y Santiago capítulo 1, ¿lo tienen, hermano? ¿Lo tenéis? Verso 12 hasta el verso 18. Gloria a Dios. Y este subtema es soportando las pruebas. La Biblia dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Estoy en Santiago capítulo número 1, verso 12. Cuando alguno es tentado, no diga, esto es un mandato, esto no es que usted, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados, hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva, todo lo bueno y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay, ¿estamos ahí? En el cual no hay mudanza, ni sombra. Dios es completamente bueno, no hay nada que mejorar, ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus
criaturas. ¿Por qué ese verso, amado? Específicamente cuando habla del pecado, porque en estos días estábamos meditando, pero antes de eso quiero darle la definición de lo que es concupiscencia. Concupiscencia, en un sentido más general, etimológico, concupiscencia es el deseo que el alma siente por lo que le produce satisfacción, por lo general las cosas malas. O sea, por lo general la definición bíblica es la atracción por las cosas malas. Deseo desmedido, no en el sentido del bien moral, sino de lo que puede producir satisfacción carnal. En el uso propio de la teología moral cristiana, la concupiscencia es un apetito bajo contrario. Eso es concupiscencia, un deseo desmedido por cosas, pasión. Cuando busqué muchas definiciones, pero realmente busqué muchas definiciones, todas tenían que ver con lo mismo, todas tenían que ver con un deseo desmedido por una atracción, una pasión, y en su general, cuando íbamos por la comparación de esto, pues lo que era como una atracción desmedida por hacer cosas malas. Incluso seguían, usted sabe que la gente va, o sea, los estudiosos van dando definiciones, y estas definiciones van, una va con la otra, porque esto va como que dando definiciones, en esto quiere decir esto, y hasta ahí llegó hasta la palabra cupido, que es atraído, ¿verdad?, amoroso por otras cosas, gloria al nombre del Señor. En todas esas definiciones, que no quiero que usted entre en eso ahora, pero para que usted tenga en mente que es concupiscencia, es un deseo desmedido por hacerlo, una pasión por cosas que están ahí atraídos, que están en el corazón y que quieren, ¿verdad?, manifestarse, pero manifestarse para las obras de la carne. ¿Por qué digo esto, amado? Vino a mí una pregunta de si yo preguntara a usted qué es caerse de la gracia de Dios. Si yo le preguntara a usted qué significa, usted sabe que usamos ese texto, ese verso, o sea, esa expresión cuando decimos se cayó de la gracia de Dios. Si le preguntamos a la mayoría de la gente, cuando lo resumen a cosas que naturalmente sí son caerse de la gracia de Dios, pero que no es la completa definición. La gente puede decir caerse de la gracia de Dios quiere decir entregarse a fornicaciones, adulterio, matanza. Se cayó de la gracia de Dios, dejó de servirle a Dios. Pero yo creo que caerse de la gracia de Dios es más que eso. Y es que la Biblia dice, amado, que cuando uno tiene deseos y atracciones, esos deseos y atracciones en cierta manera da a luz el pecado. O sea, hay cosas en nuestra vida que no necesariamente tienen que ver sexuales, sino hay cosas en la vida del ser humano, en la carne, que si usted las deja manifestarse, le dan la concupiscencia y los deseos, permite que se generen unas cosas que pueden convertirse en pecado. Y una vez que la persona está pecando, no es el fin de todas las cosas. Escucha, amado, el fin no es el fin de todas las cosas. El pecado no es el fin de todas las cosas. ¿Por qué? Porque nadie puede permanecer en pecado sin que se origine lo próximo, que es la muerte. La gente puede manifestarse en pecado y usted puede decir, aquellos parece que pecan y nada le pasa. Pues yo le voy a decir algo, amado, nadie va a quedarse de pie pecando. Nadie. Le puedo asegurar, toda persona que le da un poco de libertad a la carne y le da un poco de libertad a estas concupiscencias, que el pecado se manifieste y comienzo a practicar el pecado, tarde o temprano va a dar la luz la muerte. Muerte espiritual, muerte física. No se puede hacer fuerza con el pecado y prevalecer. No se puede. Humanamente, nosotros los seres humanos no podemos practicar el pecado atraído por una concupiscencia o por unos deseos y nos manifestamos en ella y cedemos a ese deseo, practicamos el pecado y nadie puede estar estable, porque el pecado no es una base de estabilidad. El pecado da luz la muerte. Mucha gente piensa que se pasa el tiempo. Bueno, hay un salmista que dijo, bueno, por poco se deslizan mis pies, porque vi la gente cuando estaban en sus manifestaciones, todo estaba bien, no tienen congoja, todo le va bien, hasta que dijo, hasta que entrando en la casa de Dios, porque donde se estaba la palabra, donde la palabra se manifestaba, en donde decía cuál era el fin. Usted sabe usted sabe, porque usted y yo conocemos el fin de los pecadores, porque la palabra nos dice cuál es el fin de los pecadores. Entrando a la palabra, dice, entrando a la casa, hasta que entrando a la casa de Dios vi cuál es el fin de ellos. Van como deslizadero y comienza a decir que es como si fuera allá en Morovis le dicen chorrera, gloria al Señor. Van como en deslizaderos hacia
hacia consumar lo que es el pecado, que es la muerte. Bendito el nombre del Señor. Yo hablaba con alguien que estaba meditando sobre esto, porque, ¿verdad? Estaba tanto tiempo que llevan la gente y tantas personas que llevan de esto, y de momento vemos que explota algo, gloria al Señor, y yo tuve que decirle, pero es que en algún momento el pecado tiene que explotar en la vida de alguien. Porque no puede ser que nosotros practiquemos pecado y que no se cumpla esto de la palabra, porque la Biblia establece que el pecado, que la concupiscencia, habiendo concedido, da luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz la muerte. ¿Qué quiere decir esto, amado? Esto es como una advertencia. Nadie puede pensar que va a vivir pecando y que en un momento dado el pecado le va a llamar a la muerte. Y a muerte espiritual, y tengo que decirle que también a veces la muerte física. El pecado es algo que se manifiesta. ¿Qué es caerse de la gracia de Dios? No solamente un asunto de pecado, de pecados lícitos como fornicación y otras cosas. Amado, se puede caer de la gracia de Dios cuando nosotros le damos libertad a esta carne y se manifiestan algunos deseos de esta carne que son contra el espíritu. Por ejemplo, se puede manifestar y se puede caer alguien de la gracia de Dios creyéndose superiores a los demás. Y a veces el orgullo es uno de los pecados originales desde el cielo. El orgullo de Satanás, que cayó de la gracia de Dios precisamente por el orgullo. Y esto a veces casi no se menciona, pero caer en orgullo es caer de la gracia de Dios. Creerse superior a los demás es caer de la gracia de Dios. Porque la Biblia dice que tengamos a la gente como superiores a nosotros mismos. Por lo general nos enseñaron lo contrario. Tú no eres menos que nadie, echa para adelante. La Biblia nos dice cosas que a veces va contraria a la enseñanza que usted y yo tenemos aquí. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo no estamos llamados a creernos superiores que nadie. Amado, este pecado de creernos superiores que nadie trae repercusiones serias. El que se cree por encima de los demás, que se cae de la gracia, se manifiesta en la carne, porque el orgullo es parte de la carne. ¿Usted lo sabía? Porque todo ser humano que se deja arrastrar por la carne, el orgullo se manifiesta. Y el orgullo es un asunto, mire hermano, que esto es algo que la gente se cree, que se lo merecen todo, que son más que los demás. Yo he visto gente mirar con desprecio a otros por su condición económica, por el lugar donde viven. Amado, esto no me lo han contado. Esto, mire, como dicen los muchachos, casi así. Esto lo he visto yo. Gente que por depende de donde viven, tratan a la gente. Para mí eso es caerse de la gracia de Dios. Una persona que se cae de la gracia de Dios, que se cree mayores a los superiores, tiene que volver a arrepentirse. Tiene que volver a entregar su corazón. Y como le dije, esto trae repercusiones. ¿Por qué? Porque el pecado va a traer a luz la muerte. No se crea que se va a quedar ahí eso. No solamente este orgullo, sino que el que se cree por encima de los demás entra en una especie de complejo y una especie de competencia, que todo es por ellos, todo tiene que ser por ellos. Y el día que usted no los mencione, y el día que ellos no son los que están al frente, que ellos no son los que reciban el aplauso, hay problema. Eso hay en el mundo. Yo espero que eso no se manifieste en la iglesia. Pero ¿por qué usted cree que hay gente que le vende su alma a Satanás por la fama, por el orgullo, por creerse superiores a los demás? Porque esto es una manifestación que desde el origen Satanás es quien la promueve, porque él fue botado del cielo por querer ser semejante a Dios y querer recibir adoración. Así que pocas veces hablamos de caerse de la gracia de Dios y entrando en manifestaciones. Amado, y esto es algo que yo tengo que decirle, que yo creo que cada uno de nosotros debe a veces, uno debe tener la capacidad de escudriñarse uno mismo y no sobrevaluarse y tampoco tirarse al suelo. Pero a veces cuando hay problemas en nuestra vida, a veces yo he tomado la acción de decir, Señor, muéstrame. Si soy yo, déjame saber, y comienzo a medir, a ver si soy yo el problema. Pues yo tengo que resolver el asunto. Pero trato de hacer un análisis dirigido por el Espíritu, porque hay gente que se defiende en ellos mismos y olvídese, como le dije yo en estos días, que había alguien que discutía con todo el mundo. En una discutió con él. Dijo, estuve discutiendo conmigo mismo toda la noche y al final era como yo decía. El orgullo era
Hay gente que todo se lo cree, todo tiene que ser ellos lo saben todo, ellos saben. Así que, amado, caerse de la gracia de Dios puede ser creerse superiores a los demás. Amén. Y yo creo que desde el púlpito, con mucho respeto, es peligroso alguien que se pare en un púlpito a predicar creyéndose superior a los demás. Porque trata a los que están sentados no como ovejas del cielo, sino como empleados, como gente menos. Gloria al nombre del Señor. Y entonces cuando alguien se para aquí que no son ellos, no pueden recibir la palabra. Usted no sabe cómo yo me gozo sentándome. Y yo tengo gente aquí en la iglesia que Dios los ha usado para hablarme y para ministrarme. Porque si uno llega al momento de que uno cree que usted, el día que usted crea que usted, que no haya nadie en la iglesia, mire, amado, aquí hay recursos de más. Recursos de más. Porque es gente de Dios. Los títulos no son quien determinan la capacidad espiritual de la gente. ¿Usted entiende eso, hermano? La capacidad espiritual de la gente. Así que es peligroso pararse en un púlpito. No sé, hermano, porque para mí que este tipo de caída de la gracia de Dios, veo mucha gente que los veo en muchos videos y parece que los que están abajo, ellos se creen, los únicos que son salvos son ellos. ¿Usted no ha visto los videos de últimamente que la gente, los únicos que son salvos son ellos? Alabado sea el Señor. Yo sé que la lluvia está invitándote a dormir, pero no te duermas que ya estoy acabando, no te duermas. No te duermas. ¿Verdad? Como que el día lluvioso, como que el bajunto le da a uno sueño. Gloria a Dios. No se preocupe, mire, se me han dormido 2 o 3 a veces, pero eso no. A Pedro se le mató a uno, a Pablo. A mí no se me ha muerto ninguno. A Pablo se le mató a uno en el libro de los Hechos. Yo le estoy ganando a Pablo, alábalo. Mire, caer de la gracia de Dios puede ser caer en murmuración. Porque puede ser que el pecado de alguno sea la lengua. Es más, le voy a decir más, Santiago le da duro a eso, ¿sabe? Santiago dijo, esto es como una llama, esto es como un fósforo, la lengua. Y a veces el que no está bien espiritualmente no mide lo que dice, no mide a quién puede ofender, no mide de quién puede murmurar. Llega al grado que ya ni es redarguido por el Espíritu cuando habla de alguien. No ser redarguido del Espíritu cuando hablamos de alguien es un problema espiritual. Porque se supone que usted no hable de nadie. Digo, hermano, usted sabe que a veces cuando hablamos de asuntos, ¿verdad? Y hay cosas que a veces hay que discutirlas, etcétera. Pero cuando lo que yo quiero decirle es que hay gente que Dios los libró de la calle, que Dios los libró del mundo, y los problemas que tenía el mundo, el problema no era vicio de droga. El problema podía ser que le gustaba la murmuración y le gustaba mucho la comay. Alábalo. Sí, puede ser, como digo, o sea, le gustaba ese tipo como hay gente hoy día que sabe más de lo famoso que de la palabra. Levanta la mano y adora si quiere, si no, siga durmiendo. Se cae de la gracia de Dios el que descuida su fe. Porque la Biblia dice, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande como esta? Caerse de la gracia de Dios puede ser descuidar nuestra fe. Y usted y yo tenemos que evaluarnos. Por eso el pecado va a consumir, amado, y va a llegar el momento dado que si usted no lo atiende, mire, si usted no lo atiende, puede estar ahí, puede estar, y usted piensa que está durmiendo, no está durmiendo nada, amado, el pecado va a consumir. Y a veces usted ve gente que explota de momento, pero explotan porque es que el pecado va a buscar su fin. El fin del pecado es la muerte. El fin del pecado es la muerte. Y no va a descansar hasta consumir su final, que es morir, que es la muerte por completo. Gloria al nombre del Señor. A su nombre, gloria. Amado, se cae de la gracia de Dios mucha gente que practica lo que no es debido y lo que a Dios no le agrada. Cuando hablemos de abandonar la fe, es dejar de forzarnos. Es dejar de forzarnos. ¿Cuántos saben que aquí en el Evangelio hay que forzarse?
¿Sabe qué, hermano? Esto no lo inventé yo. Dios le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. No solamente a Josué, todo lo que Cristo dijo, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz. ¿No lleva esfuerzo? Tomar la cruz. Cristo sabe que es esforzarse. Descuidar la fe es dejarse de esforzar. Que a veces, mire, amado, a veces hay que esforzarse. ¿O usted se cree que usted es el único que a veces usted no le dan ganas de quedarse en la casa? Porque cree que uno, y a veces, usted no se cree que a veces después de uno pasar todo el día haciendo un montón de cosas y el cuerpo, y usted pasa por el lado y esa cama como que el hoyito de la cama, que ya usted lo tiene seteado, ese hoyito le dice, cuéstate un ratito, y usted dice, si me acuesto, si me tiro ahí y le doy el botón al aire o al abanico como usted acostumbra, no me levanto. Y a veces hay que esforzarse. Descuidar la fe. Amado, descuidar la fe es peligroso. Yo le decía a un amigo, ¿verdad?, que estaba hablando con él, aconsejándolo, porque hace muchos años que descuidó la fe. Y ha traído consecuencias de su vida, descuidó la fe. Y a veces tratar de arrancar cuando tú descuidas la fe tantos años, yo le decía, la vida espiritual conlleva que nuestra casa completa tiene un sistema. En casa hay un sistema donde Dios es el dueño de todas las cosas. No, a lo mejor no puedo explicarlo bien, pero todo lo que nos rodea a nosotros tiene que ver con la fe. Pero cuando uno descuida la vida espiritual y comienza a tomar parte de nuestra casa lo secular, todo lo secular, volver a meter lo de Dios en la casa. Hermano, como pastor le digo, volver a meter lo de Dios a la casa, a poner orden de nuevo, hay que esforzarse. Y hay que esforzarse el doble. Porque verdaderamente, amado, esto es un asunto serio. Abandonar la fe es perder el enfoque. Y el Señor dijo, Pablo dijo, he puesto los ojos en Jesús, en el autor y consumador de nuestra fe. Nos acomodamos a la definición propia o de tercero de lo que significa ser cristiano. Yo voy culminando. Pero hoy día hay gente que dejó de esforzarse porque nos acostumbramos a nuestra propia definición de lo que es ser cristiano. Y Dios nunca, ni nos ha entregado, ni nos ha dado potestad de medirnos a nosotros mismos para con Él. Dios es el que pone la vara de medir nuestra espiritualidad. Y Dios no cambia. Amén, amado. Lo escribí aquí, yo creo que más bonito. Así como Él no comparte su gloria con nadie, tampoco nos ha entregado su manera de medirnos, o no ha cambiado su manera de medirnos. Gloria al nombre del Señor. Amado, no descuidemos la fe. Nuestra fe debe ser valorizada y debe ser puesta en las manos del Señor. Pero me agrada estos versos bíblicos y como le dije, yo culmino con esto, pero yo espero que esto cale profundo en su corazón. Me agrada estos versos bíblicos porque me gusta cuando la palabra no nos deja con un señalamiento, sino que nos invita a que hay una vida mejor. Y yo tengo que decirte, es verdad que hay a veces que hay descuido, pero Dios no nos llamó a eso y Dios nos da la fortaleza para levantarnos. Y hay promesa de Dios para el que lo hace. Y Él dijo, amados hermanos míos, está hablando Santiago, no erréis, no se dejen, no se engañen. Toda buena dádiva, todo lo bueno y todo don perfecto, a diferencia de aquello, desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza alguna ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Gloria al nombre del Señor. Para que seamos primicias de su criatura. Aleluya. Dios no nos deja ahí para que nos perdamos. Hay salvación en el Señor. Hay bendición en el Señor. Qué bueno que hay palabras que a veces nos sacuden. Pero el Señor nos dice, bueno, es verdad, porque mire, déjeme decirle, amado, que a veces para hablar del cielo y llegar al cielo no se puede ignorar el infierno. Porque hoy el problema es que los mensajes hemos sacado el infierno y todo quiere ser con cielo y la gente, pero mire, nosotros no metemos miedo con el infierno, pero la Biblia habla del infierno y nos dice que escapemos de él y nos dice que la única manera de escapar de él es a través de Jesucristo, ¿cierto?
Así que para llegar al cielo se puede predicar el cielo sin ignorar el mensaje del infierno. ¿Por qué? Porque al infierno van todos los que hacen todo lo contrario a la voluntad del Señor. Necesitamos hablar del cielo sin ignorar que hay un infierno. Hay un pastor amigo que decía, yo no le sirvo a Dios por miedo. No le sirvo a Dios por miedo. Pero desde que dijeron que en el infierno hay unos gusanos que no mueren, como que me impulsó más a buscar de Dios. Gloria al Señor. Y a veces, amado, una de las gente que dice, no, yo le sirvo a Dios porque si no existiera el infierno, hay mucha gente que no le sirve a Dios. Y es verdad, hermano, pero también la palabra está ahí. Y el infierno está ahí. La Biblia nos llama a huir de este infierno. De ese infierno que muchos dicen, mire que el infierno está aquí. Que el infierno es que las definiciones de los seres humanos de hoy, alabado sea el Señor, escape del infierno de verdad, donde el fuego no se apaga, donde el gusano no muere. Alabado sea el nombre del Señor. Ame a Dios sobre todas las cosas y aprenda a amar a Dios y todas las cosas y nos vamos al cielo. Amén. Pero que no se te olvide que no te puedes descuidar porque hay un infierno para los que se descuidan. Amén. Ponga su rostro inclinado y vamos a elevar una oración. Señor, te doy gracias porque tu palabra nos advierte, nos enseña cada día. Gracias porque tu palabra es de bendición y bálsamo, Señor, a nuestras vidas, a nuestras almas. Gracias por los hermanos que hoy nos escuchan aquí y los que nos escuchan a través, Señor, de la distancia. Bendice nuestras vidas con tu palabra. Haznos reconocer, Señor, que el pecado trae a luz la muerte, pero que en ti hay vida, Señor, y todo don y toda dádiva perfecto viene del Padre de las luces. Bendice nuestra vida y la vida de cada uno de mis hermanos. Fortalécenos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así pido a los oficiales que pasen.